Hola chicos, ¿cómo están? Buena noche. El día de hoy pues vengo a compartirles un corto devocional. Entonces pues espero estén pues preparados ahí donde están, en sus camas, en su comedor. Espero apaguen el televisor un momentico y pues alisten su Biblia si la tienen. Entonces pues quiero comenzar con el título que se llama Dejando todo atrás. Antes de iniciar, perdón si hablo un poco trabado, me cambiaron algo en los brackets, entonces ténganme paciencia. Entonces, dejando todo atrás. Entonces, cuando me refiero a esto, ¿qué quiero decir? ¿Qué cosas venimos arrastrando del pasado? Antes de nosotros conocer del Señor, si es que ya lo conocimos, si es que ya lo conociste, esas cosas que tú dices, no, yo no puedo dejar eh, alguna situación, algún problema, algún pecado que año tras año no podemos dejarlo. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no puedo dejarlo? Entonces aquí vamos a ver como unos pequeños tips o unas cosas las cuales nos muestran de por qué no podemos dejar ese pecado. Entonces, eh, para enfocarnos en esto, vamos a ir al capítulo, perdón, que es Segunda de Corintios 5:17. Entonces, eh, el versículo dice, espero lo busquen rápido, pero pues para agilizar dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo partí este versículo en varias partecitas, valga la redundancia, y la primera parte dice, si alguno está en Cristo. Entonces, si nosotros queremos ser nuevas criaturas, primero que debemos, primero que debemos ser uno en Cristo, debemos estar con Cristo, debemos conocerlo, debemos tener esa relación, que es lo que hemos hablado durante estos devocionales, debemos tener esa relación real, genuina, no solamente una religiosidad, porque nosotros cuando decimos que estamos en Cristo, podemos decir, no, pues porque tengo descargada la Biblia en el celular, o porque mi familia es cristiana, o porque oro antes de comer o antes de acostarme. Y eso son puras prácticas religiosas. No es que no quiere decir que estén mal, pero no es lo esencial para nosotros ser salvos. Para nosotros, si nosotros realmente tenemos esa relación, si nosotros hemos creído en Cristo, si nosotros somos de Cristo, del cuerpo de Cristo, eh, se va a mostrar a través de nuestro testimonio, de ser obedientes, de tener ese, esa relación genuina con Él, sí, que nosotros no tenemos que ser unos con el Señor y otros con mi familia, con los del colegio, con los de la universidad, con todos esos contextos que son los que nos rodean. Entonces, la segunda parte, bueno, entonces la primera parte es que nosotros debemos ser uno en Cristo. La segunda parte dice, eh, lo voy a volver a leer, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. La segunda parte es esa, que si nosotros estamos en Cristo, ¿qué debemos ser? Debemos ser nuevas criaturas. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, no vamos a ser las mismas personas, eso se los aseguro. Cuando nosotros creímos en Cristo, todo giró 180 grados. Nosotros dijimos, uno puede conocer de aquí para atrás, fui lo que yo quise, fui Nicolás, hizo Nicolás lo que bien le pareció con su vida. Pero realmente cuando nosotros conocemos a Cristo, se va a ver ese cambio en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser con los demás y también con Dios, porque ya no somos creación de Dios, sino somos sus hijos. Entonces, somos nuevas criaturas. Y les voy a poner un ejemplo. Digamos, ¿quién de nosotros no se ha enamorado? Pues yo creo que la mayoría de cuando éramos chiquiticos, con alguna amiga o no sé, de un perro, de a la profesora.
no sé, o ahora pues de alguna joven, de algún joven, pero cuando nosotros estamos enamorados, nosotros estamos felices, estamos sonriendo a toda hora, si se nos pasa el bus no nos importa, si nos moja un carro cuando está lloviendo no nos importa, si perdemos algo, todo nos vale lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos esa sensación de felicidad, porque estamos enamorados, porque esa persona de la cual estamos enamorados nos transforma nuestros sentimientos, nuestra forma de ser. Entonces, es imposible conocer a Cristo y no ser una nueva persona, ¿sí? Entonces, si tú estás enamorado, si cuando uno está enamorado tiene todo ese cambio, imagínense más aún cuando el Señor Jesús nos salvó la vida, ¿sí? La persona de la cual estamos enamorados puede ser que sea superficial, pero Cristo dio su vida por nosotros y cuánto más nosotros no podemos cambiar por él, por esa felicidad, por ese gozo que nosotros tenemos en nuestro interior que es indecible por lo que él hizo en la cruz. Entonces, vamos a mirar en Efesios 2, 1 al 13, pues yo lo tengo en la versión Reina Valera, que dice, 2, 1 y 13, 1 y al 3 de Efesios. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, y vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Entonces en ese tiempo, pues, antes de nosotros conocer del Señor, pues éramos desobedientes, hacíamos, como lo dice ahí, éramos desobedientes. También en otra parte dice que hacíamos lo que nuestras pasiones querían. También teníamos una naturaleza pecaminosa, o sea, éramos tremendos. Pero realmente vemos que eso, si nosotros confiamos en él, si nosotros creímos en el Señor, eso quedó en el pasado, ¿sí? Obviamente nosotros pues vamos a tener dificultades, vamos a tener tentaciones, porque no es que nosotros conocimos de Cristo, conocimos de la palabra de Dios y ya somos perfectos. No, obviamente eso es incorrecto, pero vamos a tener una forma de ver las cosas distintas en cuanto al pecado. Y pues para pensar debemos evaluarnos si conocemos de Cristo antes de seguir como en el tema. Si usted no conoce de Cristo, pues primero debe hacerlo. Y pues no me voy a enfocar mucho en eso, pero sí, entonces le animo a que en los devocionales anteriores hemos hablado mucho de cómo tener una relación con Cristo. Pero entonces evaluémonos en este momento si nosotros tenemos una relación, si nosotros conocemos de Cristo realmente, ¿sí? Porque pues si seguimos riéndonos de lo mismo, de los chistes verdes, de las groserías, si seguimos mirando a las mujeres de una manera obscena, o las mujeres mirando a los hombres de una manera obscena, no sé, ahorita se ve de todo, pero también pasa, seguimos mintiendo, bueno, seguimos como si no hubiera habido un cambio de 180 grados en nuestra vida. Entonces, evaluemos eso cada uno en su corazón. Bueno, vamos a seguir otra vez en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues eso ya lo vimos. Ahora sigue, las cosas viejas pasaron. Entonces, como ya lo dije anteriormente, si tenemos muchas dificultades, muchas cosas se nos pueden presentar en nuestra vida, aún siendo hijos de Dios. Pero en Romanos 12:2
también nos habla sobre eso, porque en ocasiones ya como que nos conformamos de que pues no, ya no puedo hacer nada, así soy yo, y no. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, el Señor quiere moldearnos, quiere guiarnos, pero debemos ya de nuestra parte también como realmente poner esa intención y abrir nuestro corazón y abrirnos totalmente nosotros para que el Señor sea moldeándonos, porque si no va a ser más difícil que el Señor trabaje en nuestras vidas. El Señor necesita jóvenes como usted y como yo, que, que se atrevan a ser diferentes en estos tiempos, por así decirlo, en estos momentos también de pandemia, pero en más como en un contexto moderno en que pues los jóvenes es muy raro de que vayan a una iglesia, de que tengan ese amor de servir al Señor, de dar testimonio de que realmente hay un Dios vivo y que puede transformar nuestras vidas. No, no es muy frecuente, pero entonces por eso el Señor quiere trabajar en sus vidas. No es imposible, obviamente, es difícil, pero no es imposible. Y pues para ver el último punto de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, bueno, lo voy a leer otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el Señor, cuando nosotros vemos que necesitamos de Cristo en nuestras vidas, el Señor nos va a utilizar, ¿sí? Nosotros vamos a servirle a Él en, en todo lo que nosotros hacemos, en todos nuestros contextos de vida. Y el fin de esto va a ser darle la gloria a Él. El Señor va a glorificarse en nuestras vidas si nosotros realmente ponemos de nuestra parte, y así va a ser más, va a ser más, ¿cómo lo digo? Va a ser más movido, no sé, va a ser de una manera más flexible para nosotros y lo que vamos a hacer es darle toda la gloria al Señor, ¿listo? Entonces, quiero terminar con una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el pasado que te persigue hoy? ¿Cuál es el pasado que te persigue a ti, joven, adolescente, señorita, hombre, señor? ¿Cuál es ese pasado que nos persigue a nosotros? ¿Cuál es ese pecado, esa circunstancia que no nos deja que el Señor siga ese proceso en nuestras vidas? En mí también, porque sabemos que ninguno de nosotros, aún conociendo de Cristo, no somos perfectos. Entonces, pues chicos, los animo a que pues indaguemos en nuestro corazón cuál es ese pasado que nos persigue. ¿Para qué? Para que podamos chocar eso con la palabra de Dios, con Cristo en oración, y así podamos ser transformados para darle la gloria a Él. Entonces, pues espero hayan aprendido mucho de esto y pues bendiciones.